¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, vamos a empezar nuestra primera clase de sistema tegumentario y el día de hoy el tema que toca ver son pues los tejidos que constituyen el cuerpo humano, en especial dos, los epitelios y el tejido conectivo. ¿Sale? Nosotros sabemos que hay cuatro tipos principales de tejidos, los cuales son el epitelial, el conectivo, que son los que vamos a ver en esta materia, pero existen otros dos que son el muscular y el nervioso. ¿Sale? Dentro del tejido conectivo podemos encontrar la sangre, los huesos, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo esto para fin de nuestra materia nos va a interesar lo que son el epitelio y el tejido conectivo, y conforme vayamos avanzando en el curso vamos a ver que una gran parte de las patologías de sistema tegumentario se derivan de o tienen que ver con estos tejidos. Entonces, vamos a empezar diciendo pues qué es, por definir qué es un tejido. Todos sabemos que la célula es la unidad estructural fundamental que va a componer a todos los órganos de nuestro cuerpo. Ajá. Y entre las células y los órganos como tal hay algo o un intermedio que en este caso serían los tejidos. Los tejidos son agrupaciones de células que van a desarrollar una función específica. Ajá. Es decir, no tenemos que, por ejemplo, las células del hígado hagan lo mismo que las células musculares ni nada de eso, sino que cada uno de estos tejidos, cada una de estas agrupaciones de células cumple con un rol en específico a diferencia de otros. Entonces, todos estos tejidos van a tener tanto estructura y propiedades. Cada uno va a tener sus especificaciones, va a tener sus funciones, va a tener sus estructuras, va a tener sus relaciones también y las propiedades para desempeñar una función en el cuerpo. Dentro de esto vamos a encontrar también que van a servir de conexión, como lo es el tejido conectivo, como su nombre lo indica, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? El tejido conectivo, por ejemplo, a través de la sangre, es el encargado de transportar todos los nutrientes e incluso lugares que no están muy irrigados, es decir, que no tienen una irrigación directa. Gracias a este tejido conectivo, estas células se pueden nutrir a través de la difusión, ¿sale? Y también van a tener consistencia estos tejidos. Cada uno va a tener una consistencia firme, puede llegar a tener una consistencia muy dura, como en el caso del hueso, por ejemplo, una consistencia un poco más firme y gelatinosa, como lo sería el cartílago, ¿no? Entonces todo esto son características de los tejidos. ¿Quién va a estudiar entonces a los tejidos? ¿Qué profesional de la salud? Ya sabemos que la histología es la ciencia que estudia los tejidos, pero ¿qué profesional de la salud va a ser el encargado de estudiar a los tejidos? Bueno, pues para eso tenemos este bellísimo meme, ¿no? Que dice, ¿tu personaje tiene más amigos muertos que vivos? No. ¿Sale? Entonces, echamos hacia abajo en el adivina quién, al patólogo, ¿sale? El patólogo es el especialista que se va a encargar de estudiar los tejidos. Cuando ustedes entran a una cirugía o cuando los pacientes entran a alguna cirugía y una parte va a ser removida, una vesícula, un tumor, algún quiste, todo eso es enviado al patólogo, al departamento de patología, quien va a ser el encargado de realizar cortes a esta estructura que hemos extraído de nuestro paciente y los va a someter al microscopio. En el microscopio él va a observar si las características de estas células son o corresponden al tejido o qué alteraciones tienen. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el cáncer es un crecimiento descontrolado de las células, ¿sí? Y por lo tanto, el patólogo nos va a decir si esas células se parecen más al tejido original, se parecen menos al tejido original, y recuerden que entre menos se parezca esa célula cancerígena al tejido original, pues más agresivo puede llegar a ser ese cáncer, ¿sale? Entonces el patólogo va a ser quien estudie los tejidos. Ok, entonces embriológicamente cada uno de estos dos tejidos que vimos va a tener distintos orígenes. En el caso del tejido epitelial
se va a derivar de ectodermo, endodermo y mesodermo. Es decir, las 3 capas embriológicas, de ahí va a derivar el epitelio, ¿sale? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué de las 3 capas histológicas? Bueno, porque todos los órganos, o la gran mayoría, van a tener un epitelio específico. Por lo tanto, por ejemplo, la pleura, que es la bolsa que rodea el pulmón, tiene un epitelio específico y por lo tanto tiene que derivar de una capa más interna que no sea el ectodermo, ¿sale? Y a su vez el tejido conectivo sí va a derivar de una sola capa embriológica, que en este caso es el mesodermo. Dicho esto, entonces vamos a pasar a lo que es el epitelio como tal. Entonces el epitelio como tal es un tejido que está compuesto por células adyacentes, es decir, una al lado de la otra, y que van a formar barreras entre el organismo y las superficies externas e internas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo nuestra piel, ustedes tienen una estructura y como lo están viendo ahí en la imagen, vean, parecen unos tabiquitos, ¿no? Ahí donde dice epidermis, parecen unos tabiquitos que están ahí encima de, parece un sándwich eso, ¿no? Entonces vean ahí la epidermis, todos esos tabiquitos van a ser células, como vemos, como dice la definición, que están una al lado de la otra y que se encargan de limitar la superficie externa del cuerpo de la superficie interna. El epitelio va a ser, tiene una característica muy específica que es avascular, es decir, no tiene vasos, se nutre a través de la difusión y va a estar separado del tejido conectivo subyacente con vasos abundantes y por una capa extracelular de sostén llamada membrana basal, que es esa línea morada que ustedes ven ahí en la imagen, ¿sale? Entonces vean ahí cómo esa línea separa el epitelio del tejido conectivo. Ok. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de epitelio, ¿no? Tenemos uno que es el epitelio plano, ¿no? Que es el mesotelio. Se encuentra en pleura, en pericardio y en el peritoneo. Tenemos también otro que es el endotelio, ¿no? Que es la parte interna que recubre los vasos. Y tenemos también epitelios de revestimiento y superficie, como lo sería el epitelio de la piel. Y también vamos a tener epitelio glandular. Es decir, cada una de las glándulas que vamos a ver nosotros está conformada a su vez por un epitelio. Entonces vean aquí las funciones del epitelio, ¿no? Son varias y sobre la superficie libre, por ejemplo, va a brindar una función de protección contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua por evaporación. A su vez que esta pérdida, que va a regular esta pérdida de agua, pues también nos va a ayudar a la regulación de la temperatura. Funciona, ya vimos, como una barrera. Y también a su vez de la regulación de la temperatura, pues a través de la secreción del sudor, ¿no? Además de tener una importancia sensitiva, ya que va a poseer terminaciones nerviosas del dolor, ¿sí? En el caso de las superficies internas, en la mayoría de los casos, la función va a ser de absorción o de secreción, pero en algunos sitios solo va a actuar como barrera. Entonces vean ahí todas las funciones que tenemos: protección, barrera, de secreción, de absorción, regula la temperatura y una función sensitiva. Ok, los epitelios van a tener una clasificación. Esta clasificación va a ser de acuerdo a las variaciones que cada uno de ellos presente. ¿En qué? En la cantidad de capas celulares y la forma de las células de la capa más superficial. Si solo hay una sola capa de células en el epitelio, entonces se va a llamar epitelio simple. Si hay 2 capas, se denomina epitelio estratificado. Bueno, 2 capas o más, y de acuerdo con su altura, las células superficiales se pueden clasificar como planas, cúbicas o cilíndricas. ¿Sale? Entonces, vean aquí, en la imagen que tenemos, vean la forma de las células, el epitelio plano, ¿no? En la parte, en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
el epitelio plano, vean el epitelio cúbico, la forma, el nombre nos dice la forma de las células, y vean el epitelio cilíndrico. Ahora, bien importante aquí, vean, ahora vamos a empezar de derecha a izquierda para la cantidad de capas que tienen en los epitelios. Vean, el epitelio simple, pues bueno, es solo una capa de células. El estratificado son varias capas de células, pero existe otra variación que se llama epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado hace referencia a que todas las células van a llegar a la membrana basal. Es decir, todas las células van a llegar a esa línea moradita que se ve ahí en la imagen. Si ustedes se fijan, ninguna se queda corta, ¿sale? Pero se le dice pseudoestratificado porque fíjense bien en los núcleos celulares de esas células. Vean, los núcleos son los puntitos morados. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, esos núcleos se encuentran a distintas alturas, de tal manera que cuando lo observamos en el microscopio, pareciera que fuera un epitelio estratificado, porque pues pareciera que una célula está encima de la otra, pero no, únicamente tienen los núcleos a diferentes alturas y eso es lo que le va a dar una característica de ser pseudoestratificado. Pareciera que esté estratificado, pero no lo está, ¿sale? Entonces, núcleos a distintas alturas, epitelio pseudoestratificado, ¿sale? Y con todas las células llegando a la membrana basal, epitelio pseudoestratificado. Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver el epitelio simple plano. Y este epitelio se va a componer de células planas, achatadas, y el núcleo va a ser oval y aplanado, ¿sí? Entonces vean aquí donde están las flechitas negras, cómo están las células planas, achatadas, y el núcleo es un óvalo, ¿sí? Se encuentra en el centro, y características de estos, por ejemplo, o algunos ejemplos de este epitelio, pueden ser el mesotelio y el endotelio, ¿sale? Entonces, vistas de perfil estos epitelios, suelen adoptar una forma más delgada en los extremos que en la porción central que contiene el núcleo, ¿sale? Entonces, si ustedes lo van a ver, si ustedes se acercan mucho a esas células, van a ver como si fuera picudita a los lados y en el centro va a estar un poco más gordita, ¿sale? El epitelio plano simple, por ejemplo, se va a encontrar en la capa parietal de la cápsula de Bowman en los riñones, el mesotelio dentro de las grandes cavidades del organismo y como endotelio en las cavidades internas del corazón y en todos los vasos sanguíneos linfáticos, ¿sale? El endotelio va a ser aquel epitelio plano simple que revista el interior de los vasos y de las cavidades cardíacas. Vamos ahora entonces con el epitelio simple cúbico. Estas células, pues bueno, son casi células cuadraditas. Vean ahí esa imagen que tenemos. Van a tener un núcleo esférico y central. A diferencia del epitelio plano simple, este núcleo ya va a ser más redondo. Y van a estar en los conductos secretores. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células o este epitelio se va a encontrar principalmente en glándulas. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos. La tiroides, los ovarios, los túbulos renales van a tener este epitelio simple cúbico que le va a ayudar a ese túbulo o a esa glándula a la función de excreción, ¿sale? Okay. El epitelio cilíndrico simple o simple cilíndrico, aquí las células, a diferencia de los otros, van a ser columnares. ¿Qué quiere decir? Son columnas, si se fijan, están más paraditas, están más largas, ¿sí? Y su altura va a variar. Pueden ser desde un poquito mayor o un poquito más grandes que las células cúbicas hasta una gran diferencia con las células cúbicas. Y por lo general los núcleos van a ser ovalados y se van a ubicar a la misma altura. Con frecuencia estos núcleos van a estar más cerca de la base de las células que de la parte superior, ¿sale? No es una regla, pero en la mayoría de las ocasiones así será. El epitelio simple cilíndrico va a recubrir la superficie interna del tubo digestivo y desde lo que es el cardias hasta el ano,
y se va a encontrar como epitelio secretor también de muchas glándulas, ¿sale? Bien, vamos ahora con el epitelio cilíndrico pseudoestratificado o pseudoestratificado cilíndrico, y lo que les decía hace rato, ¿no? Todas las células se van a apoyar en la membrana basal, es decir, todas las células van a llegar a la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie, lo cual nos quiere decir que hay células de distintos tamaños, ¿sí? Van a ser cilíndricas y van a ser afiladas o afinadas hacia la membrana basal, y los núcleos los van a tener a distintos niveles, lo que va a dar el aspecto de que pues estén una por encima de la otra. Muy bien, vamos ahora a ver otro epitelio pseudoestratificado, pero ahora en vez de ser cilíndrico va a ser plano. Este epitelio pseudoestratificado plano, pues bueno, representa una capa gruesa, y este va a tener diversas formas. Este epitelio pseudoestratificado plano va a ser, por ejemplo, el que sintamos nosotros cuando tocamos nuestra piel, ¿sale? Ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo va a estar conformado este epitelio y por qué vienen estas conformaciones. Entonces vean, cerca de la membrana basal va a haber una hilera cúbica a cilíndrica, es decir, va a variar, ya la forma de las células va a estar variando entre más se acerque a la membrana basal. Conforme vamos subiendo, se van a volver más poliédricas, es decir, van a adquirir más lados, por lo tanto va a ser más irregular y finalmente se van a volver planas. Ya después de que vamos subiendo de capa, ¿no? En el exterior van a perder los núcleos y se van a llenar de queratina, ¿sale? Y ya hasta el final van a formar el epitelio plano, queratinizado y no queratinizado, ¿sí? Entonces vean, todo esto que vemos aquí, vean ahí donde está la flechita verde, ¿no? Cómo va a estar irregular todas esas células, y conforme se van acercando a la parte superior, se van a ir haciendo lo que decíamos, más poliédricas, ¿sí? Hasta que se van aplanando y perdiendo los núcleos. Si se fijan en su imagen que tenemos a la izquierda, vean, está el rosa más clarito que representa el tejido conectivo. Luego continúa la membrana basal, y vean cómo más cercanos a la membrana basal. Entonces estas van a ser unas hileras de células cúbicas a altas cilíndricas, ¿sí? Después van a seguir ciertas capas, ¿no?, de células poliédricas. Vean ya cómo siguen adoptando diversas formas y formas irregulares también. Y a medida que las células se acercan a la superficie libre, es decir, acá arriba, se van a ir aplanando hasta volverse escamosas. Vean entonces cómo se van aplanando estas células, pierden su núcleo por completo y hasta la parte de arriba ya son completamente planas. Al momento que se ven así completamente planas, se van a llenar de queratina, y es por eso que esta queratina es la que le va a dar la textura característica de nuestra piel, ¿sí? Que nosotros podamos tocar nuestra piel y podemos sentir suavidad, podemos sentir su tersura. Entonces eso es gracias a la queratinización de las células que salieron desde la membrana basal y continuaron subiendo, ¿sale? Ok, entonces todos los epitelios, al no tener vasos, van a tener que encontrar la manera de que esas células estén en comunicación, ¿sí? Por lo tanto, para estar en comunicación, ellos van a tener, o estas células van a tener una ventaja, la cual va a ser la cercanía que tienen. Debido a la cercanía que tienen, entonces, van a encontrar la manera de siempre estar en contacto y desarrollaron ciertas estructuras especiales que les permiten este contacto, ¿sí? Entonces vean, como dicen ahí la diapositiva, las células se van a encontrar en contacto de manera lateral, y se van a especializar en la superficie libre, que es diferente al extremo basal. ¿Qué quiere decir esto? Algunos epitelios, como el del tubo digestivo, van a tener una especialización en el borde libre de la célula. El borde libre va a ser aquella parte de esa célula que esté en contacto con, digamos, la superficie externa.
Entonces, por ejemplo, los que les gusta o los que han comido pancita, y si no busquen una imagen de pancita así en Google, pónganle pancita o menudo, como le conocemos aquí en Querétaro, ¿no? Van a ver que la carne es como, tiene como pelitos, ¿no? Es como peludita esa carne. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos viendo es la especialización de la superficie libre de esas células epiteliales. ¿Qué quiere decir entonces? Que al momento de que nuestro sistema digestivo está recubierto por estas células, estos pelitos son los encargados tanto de aumentar la superficie de absorción como de generar ciertas regiones en las cuales se van a absorber distintos nutrientes, ¿sí? Y también se les va a decir a estas células que están polarizadas. ¿Qué quiere decir polarizadas? Que tienen dos lados, un lado basal y un lado apical o libre. También van a tener organelos como el aparato de Golgi, las proteínas de membrana que les van a ayudar a la difusión y los dominios de membrana de cada una de ellas. Y ahorita vamos a ver, ¿sale? ¿Qué es cada uno de estos? Vean entonces, estas células, como habíamos dicho, tuvieron que desarrollar un sistema de comunicación gracias a la cercanía que tienen. Y estos complejos o estos sistemas de comunicación se van a llamar complejos de unión celular. Entonces vamos a tener varios. El primero, vean ahí la unión estrecha, que va a ser la que ponga en contacto las células vecinas de un epitelio e impide el paso de moléculas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Esta unión estrecha, al momento en que a mí me cae algo en la piel, va a servir de protección para que no penetre hacia el medio interno, ¿sale? Tenemos otro tipo de unión, que es la unión adherente, y que va a unir los haces de actina entre las células vecinas. Si ustedes recuerdan, también tenemos actina en los músculos, por lo tanto, esta actina nos va a ayudar tanto si es que hay una herida o si es que hay, por ejemplo, se ejerce una fuerza sobre la piel. Entonces estos filamentos de actina, como su propiedad de ser de resistencia, digamos que son como una especie de ligas, va a permitir que la piel pueda tener cierta elasticidad y pueda ser estirada hasta cierto punto. Tenemos también el desmosoma. El desmosoma va a unir los filamentos intermedios entre las células vecinas, de tal manera que cuando se necesiten cerrar esas células a través de esos filamentos, que son esos hilitos azules que ustedes ven, van a jalar a cada una de las células, ¿sale? Tenemos también algo que se llama unión gap, y esto va a permitir el paso de iones y pequeñas moléculas solubles en agua entre las mismas células. Y por último, el hemidesmosoma, que va a anclar los filamentos intermedios en la lámina basal. Es decir, este hemidesmosoma va a ser el que pegue a la célula a la membrana basal, ¿sale? Bien, entonces, como les decía, podemos tener varias especializaciones de superficie, es decir, características que tengan las células epiteliales en su superficie, es decir, la parte que no está en contacto con la membrana basal y que le van a ayudar a desempeñar sus funciones, ¿no? Podemos tener entonces microvellosidades, ¿no? Como sería el borde en cepillo en el intestino, los estereocilios, ¿no? Que son inmóviles, son flexibles y son largos, a diferencia de los cilios que serían móviles. Las microvellosidades, por ejemplo, en el borde en cepillo, ¿no? Para que ustedes se imaginen esta célula, si recuerdan, si vieron la película de 300, recuerden el casco de Leónidas, ¿no? Del rey, como tenía como un cepillo en la parte de arriba, igual, o si se acuerdan, digo, si ustedes llegaron a ver esa caricatura de Marvin, ¿no? El marcianito que tenía un casco verde y arriba tenía un cepillo amarillo, ¿no? Imagínense así a la célula. Ese cepillo va a ser su borde en cepillo, esas microvellosidades que en el tubo digestivo le van a ayudar a ampliar la superficie de absorción y, de acuerdo a la región en la que estemos, le van a ayudar a absorber ciertos nutrientes, ¿sí? Los estereocilios
van a ser, estos no se van a mover, son flexibles y va a dar la impresión de que se mueven, pero no van a tener movimiento propio, ¿sale? Van a ser largos y se van a mover principalmente por el líquido que fluye, sobre todo en las superficies de contacto que tienen con el medio externo, ¿sí? También van a estar ahí los cilios. Y estos cilios estos sí van a ser móviles. Y por ejemplo, estos cilios lo que van a ayudar, los tenemos mucho en lo que son el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio contiene unos cilios que ya sea que produzcan moco y a su vez ayuden a mover el moco hacia arriba para poder sacar todo aquello que el moco captura. Por eso entonces nos damos cuenta de que nos tenemos que sonar la nariz, de que tenemos que aclarar nuestra garganta, etc. Vean entonces esta imagen, ¿no? Donde vemos ahí el borde de cepillo. Vean la célula y su cepillito en la parte de arriba. Vean ahora también los estereocilios, que son esas partecitas muy pequeñas, pero vean cómo son largos, ¿no? Y nos van a ayudar a la absorción de agua. Ajá. Y vean ya por último los cilios, ¿no? Vean, esos sí son móviles. Y vean ahí, ¿no? Cómo están todos peluditos. Y eso tiene que ver con el epitelio respiratorio, ¿sale? Que esos cilios empujen el moco hacia arriba para que nosotros podamos sacarlo, ya sea por la nariz o por la garganta. Muy bien, hasta aquí pues hemos terminado con epitelios. Vamos ahora con el tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido más abundante y más ampliamente distribuido por el cuerpo humano. Ajá. Va a unir, va a sostener y va a fortalecer, proteger y aislar, ¿sí? También va a dividir. Entonces, por ejemplo, sirve de sostén, como por ejemplo los huesos, ¿no? Va a fortalecer ciertas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo pueden ser en los músculos, los tendones, los ligamentos. Va a proteger también como los órganos que tienen una cápsula, como por ejemplo el hígado o los riñones. Va a aislar también a través de la cápsula, como lo que les comentaba, el hígado y los riñones. Y también va a formar secciones entre cada uno de los órganos, como por ejemplo son los sinusoides hepáticos, ¿sale? También va a ser el principal sistema de transporte del cuerpo, ya que se encuentra tanto la sangre metida aquí en el tejido conectivo y algo que se llama matriz extracelular, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces también va a tener una función de almacenamiento. ¿Quién va a tener la función de almacenamiento? Pues nuestros queridos y agradables adipocitos, los encargados de que nos salgan esos rollitos incómodos ahí entre lo que llamamos vulgarmente tejido lonjoide, ¿sale? Entonces, tejido lonjoide de lonja, no crean que es un término médico, es nada más un chiste. Es el tejido conectivo que almacena los adipocitos, ¿sale? Tejido adiposo, o vulgarmente conocido para los cuates como tejido lonjoide, ¿sale? Ok. La estructura del tejido conectivo, entonces pues ya sabemos que va a tener células, ¿no? Como nuestros adipocitos, y sustancias extracelulares, lo que les comentaba hace rato de la matriz extracelular. La matriz extracelular va a ser, digamos, digamos, imagínenselo como una especie de caldo en la que flotan todas las células, ¿sale? Entonces, esta especie de caldo va a estar compuesta por fibras que son de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas. También va a tener algo llamado matriz amorfa, que está conformado por proteínas con azúcares, como son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos. También va a tener glucoproteínas, células fijas y células migrantes, ¿sí? Es decir, células que siempre estén ahí y células que se muevan. Todo esto va a conformar la matriz extracelular. De los puntos más importantes de la matriz extracelular son las fibras que va a tener cada una, o los tipos de fibras que la van a componer, mejor dicho, ¿sí? Entonces vean, las fibras son la base de la función mecánica. Ajá. Cuando ustedes tienen una camisa o una sábana, si ustedes intentan romperla,
Quizás si eso fuera un solo hilo, pues no nos costaría trabajo romperla, pero el conjunto de tejidos, de cómo está tejido el hilo, hace que al momento de que nosotros le apliquemos una tensión, esa sábana, esa playera no se rompa, ¿sale? O nos cueste trabajo romperla. Lo mismo va a pasar con el tejido conectivo, ¿sí? Al momento en que nosotros recibimos un estímulo externo o una presión o una tensión externa, nuestro tejido conectivo a través de esa red va a permitir que nuestra piel se estire, ¿sí? Y también esta matriz extracelular, como les decía, va a ser un medio de transporte de sustancias entre la sangre y las células de los tejidos. Por ejemplo, hay cartílagos que no están o que no tienen una irrigación propia, es decir, no tienen una arteria ni una vena propia. Por lo tanto, estos cartílagos en la mayoría de las ocasiones se van a encontrar flotando en un líquido. Por ejemplo, los cartílagos de las rodillas. Los cartílagos de la rodilla se van a encontrar no flotando porque están encima de nuestros huesos, pero sí van a estar rodeados por este líquido y se van a nutrir gracias a este líquido a través de difusión, ¿sí? Al líquido sinovial, ese que tanto anda de moda y que andan diciendo los pacientes de que nosotros se lo sacamos en los hospitales y que por eso tuvimos que inventar la farsa del COVID-19, lo cual pues obviamente no tiene ningún sentido, ¿sale? Vamos a ver entonces ahora las fibras colágenas. Las fibras colágenas, pues bueno, son las fibras más frecuentes, es decir, en su mayoría el tejido conectivo va a estar compuesto por fibras colágenas, son hebras incoloras y vean ahí cómo cada una de ellas se va a ir haciendo como fibrillas, ¿no? Son como una especie de hilitos que van formando conjuntos cada vez más grandes, lo que les decía, ¿no? Quizás si fuera un solo hilo, pues sería más fácil romperlo, pero como están entrelazados, es más difícil romperlo al momento de aplicarle una tensión. Son resistentes y representan alrededor del 25% de las proteínas corporales. Las fibras elásticas son las más pequeñas, son más pequeñas que las de colágeno, van a estar formadas de una proteína especial llamada elastina y van a estar rodeadas por otra proteína que se llama fibrilina, que le va a dar estabilidad a estas fibras elásticas. Tienen su nombre porque estas soportan ser estiradas hasta un 150% más de su longitud original y son las que se van a encontrar en tejidos que requieran una mayor distensión, como por ejemplo la piel, los vasos sanguíneos, los pulmones, etc. ¿Sí? Vean entonces como este núcleo de elastina, que es la partecita verde que vemos ahí, donde dice elastin core, va a estar rodeado por microfibrillas de fibrilina, ¿sale? Y esto le va a conferir la capacidad de poderse estirar muchísimo, hasta 150% de su tamaño. Tenemos otro tipo de fibras que son las fibras reticulares. Estas son fibras de colágeno, pero van a estar cubiertas de una glucoproteína, ¿sale? Por lo tanto, van a sostener los vasos y van a formar una red alrededor de los adipocitos, ¿sí? De los adipocitos, que son los que almacenan grasa, como ya habíamos dicho, y también alrededor de las fibras nerviosas y las fibras musculares, ¿sí? Es algo que también podemos encontrar el término que se le llame estroma, y vean ahí en la imagen, pareciera que tuviera una red, ¿no? Esa célula pareciera que tuviera una red ahí, y precisamente a eso se le llama fibras reticulares, ¿sale? Okay. Vamos ahora con las células del tejido conectivo. Las células del tejido conectivo son varias, ¿no? Y las primeras, por ejemplo, son los fibroblastos, que son las células más frecuentes en el tejido conectivo. Estos fibroblastos no van a ser activos, es decir, no van a estar constantemente fabricando tejido conectivo, únicamente van a ser estimulados cuando haya una pérdida en la continuidad de ese tejido. ¿Qué quiere decir? Cuando suframos una herida, cuando haya un proceso de adaptación, en el caso de hacer ejercicios y a la elasticidad, entonces en ese momento los fibroblastos van a estar estimulados.
De otra manera, los fibroblastos no producen por sí mismos, o no hay una síntesis continua de tejido conectivo, ¿sale? Van a tener también otras cosas que se llaman miofibrillas, o van a formar estas miofibrillas que son, digamos, ya como tal la estructura del tejido conectivo, y va a haber otros fibroblastos que se llaman miofibroblastos. Estos miofibroblastos van a tener una capacidad de contracción ligera, pero que nos va a ayudar para que al momento de que se cierre una herida, gracias a este tejido conectivo, estos fibroblastos sean los que jalen cada uno de los extremos de la herida y pueda cerrar más fácil esa herida. Hay también otro tipo de células que se llaman células reticulares. Las células reticulares pues van a producir las fibras reticulares que ya habíamos visto, esta red, ¿no?, que sostiene tanto tejido nervioso, tejido adiposo, etcétera, y también la vamos a poder encontrar en tejido y órganos linfoides, ¿sí? Sobre todo lo que es en el vaso, las amígdalas. Y vean, son esas células que están pintadas en amarillito, ¿sí? Vean cómo tienen una forma como tipo estrella, ajá, irregular, pero son las encargadas de producir estas fibras reticulares. Existe también otro tipo de células que son las células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas son las que se van a diferenciar a fibroblastos, es decir, preceden a los fibroblastos y cuando se necesite se activan y por lo tanto van a diferenciarse hacia estos fibroblastos. Se van a encontrar alrededor de los vasos y, como les decía, son capaces de diferenciarse a células tanto fibroblastos como de músculo liso con formación de vasos. ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, de que cuando haya una herida, estas células, al poderse diferenciar a células de músculo liso, van a tener la capacidad de contraer cada uno de los lados de esa herida y por lo tanto van a poder hacer formación de vasos. Vamos a tener otro tipo de células que les decía hace rato, pues los adipocitos, ¿no? O sea, el tejido lonjoide, ¿no? Si les damos de comer en exceso, pues nos hacen quedar mal, ¿sale? Entonces, estos adipocitos van a almacenar triglicéridos y van a estar rodeados de fibras reticulares. Tenemos ya como tal ahora células que tienen que ver como en una función inmunológica. Por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son un tipo de glóbulos blancos y que estos van a engullir o se van a comer a las bacterias, ¿sí? Y puede ser que sean fijos, es decir, que estén en un solo lado del tejido conectivo, que estén vigilando esa parte del tejido conectivo, o macrófagos errantes, que son macrófagos que pueden andar circulando por diversos tejidos. Vamos a tener también células plasmáticas en el tejido conectivo. Estas células plasmáticas se van a desarrollar a partir de los linfocitos B y van a ser las encargadas de producir anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue una célula presentadora de antígeno, el antígeno va a ser aquel cuerpo extraño que entre a mi cuerpo, sea reconocido por mi célula y entonces esa célula va a decir, ah, mira, esto es extraño, se lo va a ir a presentar a los linfocitos y entonces los linfocitos van a secretar anticuerpos. Estas células plasmáticas les van a ayudar a esos linfocitos a la secreción de anticuerpos, ¿sale? También tenemos las células cebadas que van a ser abundantes a través de los vasos que irrigan los vasos sanguíneos y estas van a ser las encargadas de producir algo que se llama histamina. ¿De qué nos va a servir? Las personas que son alérgicas a algo, llámese cacahuates, llámese picadura de abeja, etcétera. Esas personas, si ustedes se han fijado, se hinchan o generan una reacción alérgica, digamos, ¿no? Entonces, todos los que alguna vez sean, ya saben, ¿no? El típico paciente que se comió unos camarones y pues representa, así se le pone la cara todo hinchado, el paciente que le picó una abeja o cuando nos pica un mosco, ¿no? La degranulación o estas células, la histamina va a ser la encargada de que se produzca ese aumento de volumen en la piel, ese aumento de temperatura también en la piel, ¿sale? De eso se van a encargar la histamina y es producida por las células cebadas, ¿sale? Ok, chicos.
Entonces, hasta aquí nuestra clase, nuestra primera clase de sistema tegumentario. Al parecer son únicamente 2 semanas de clases virtuales. De todas maneras, estaremos al pendiente del gobierno, de lo que diga el gobierno del estado. Y pues nada más, cuídense, utilicen bien su equipo de protección personal si van a salir a la calle. Recuerden no tocar su cubrebocas y cuiden mucho a su familia. Saludos, cuídense mucho.